Muy buenas tardes a todos nuevamente en un nuevo capítulo de Viajando en el Tiempo. Y tal como lo habíamos prometido, algo que pareció increíble porque empezamos a hacer un programa sobre el gran Aníbal Barca y después salió un segundo y increíblemente hoy día es el tercero. Así que estoy con mi querido Sergio Vergara para que terminemos esta historia, pues Sergio. ¿Qué tal, Bárbara? Sí, muchas gracias como siempre por la invitación. Ya es como que pareciera que pongo temas para autoinvitarme después, continuarlos haciéndolos más largos. Los alargas. Sí. No, pero si tú ya no eres un invitado, si eres como el coanimador, pues cada vez que nosotros nos vamos, tú te haces cargo aquí del programa. Bueno, yo encantado y para mí es un honor reemplazarlas, así que... Bueno, pero claro, nos resultó un gran tema, sí. Un tema a lo mejor desconocido para la gente, a lo mejor uno siempre tiene como en mente a ese Aníbal que cruzó los Alpes, los elefantes, pero nos fuimos dando cuenta, o sea, tú nos fuiste enseñando de que es un personaje tremendo. Sí, no, es como un Indiana Jones de la antigüedad que le pasan una serie de aventuras y cosas. Exactamente. Y además es la cara visible de esta civilización media olvidada que es Cartago, ¿cierto? Claro. Porque siempre se habla de Grecia, Roma, Egipto, los persas, y tenemos esto que queda relegado y es Aníbal el que lo pone en el mapa. Exactamente, sí, pues, pero que es un capítulo bien importante ese enfrentamiento con la República Romana para que finalmente el hecho de que los romanos los derroten, en el fondo es como la catapulta a que Roma se convierta en el amo del Mediterráneo. Bueno, justamente uno tiende a ver la historia de Roma como inevitable, ¿cierto? Este crecimiento hacia una hegemonía absoluta y bueno, y Roma se transforma en la dueña del Mediterráneo y del mundo conocido. Pero en realidad fueron muchos los imperios, culturas y civilizaciones que fueron como la que podrían haber sido en vez de Roma. Y Cartago justamente es una de esas. Claro, Cartago es una de esas. Claro, uno no puede hacer ciencia ficción de la historia, pero claro, qué distinto habría sido si es que finalmente Aníbal hubiera logrado imponerse en la Segunda Guerra Púnica y que hubiera sido él al que derrota a Escipión. Estaríamos contando otra historia probablemente, pero no. O estaríamos hablando otro idioma, quizás. Claro, quién sabe. Sí. Bueno, y ahí ya habíamos quedado la vez pasada, luego de la derrota, ¿cierto?, en la batalla de Zama, el año 202 a.C., cuando finalmente se miden estos dos titanes de la guerra, y los romanos se terminan llevando la mejor parte del conflicto, pero ese no es el fin ni de Cartago ni de Aníbal. No, un poco para recordar, porque yo creo que la otra vez sí nos hiciste toda la explicación un poco de esa batalla de Zama, donde se enfrentan en África Escipión y Aníbal nuevamente con los elefantes, y ahí en el fondo se da el choque, un poco como para recordar, el choque entre dos grandes estrategas y queda en evidencia que Escipión conocía a Aníbal o las tácticas de Aníbal, o él era también un gran estratega que supo, con su estrategia, lograr vencer a la estrategia de Aníbal. Exacto. Bueno, el punto fuerte de Aníbal siempre había sido la caballería númida, ¿ya? Y por otro lado estaba el terror de los romanos hacia el tema de los elefantes. Imagínate estos romanos provinciales que vivían en el campo, ver un elefante en un ejército era una cosa increíble, pero no era la primera vez que se encontraban con elefantes. Y los romanos poco a poco habían ido ideando estrategias justamente para lidiar con estos elefantes. Y una de las cosas increíbles que pasó en Zama, que es como de estos episodios más comentados, fue justamente la estrategia que usó Escipión para poder lidiar con los elefantes. Que era que cuando los elefantes cargaban, por lo general, las líneas de infantería se pertrechaban y decían, bueno, se persinaban, como que decían, en esa época no, pero... se encomendaban a la divinidad. Y pasaban estos tanques y los arrollaban. Entonces, lo que hizo Escipión fue mantener justamente esta formación en bloque hasta minutos antes o segundos antes que llegaran los elefantes, y ahí hizo que las formaciones se abrieran en bloque y dejaran pasillo. Los dejaran pasar. Y como cualquier animal, alguna persona que se haya subido a un caballo sabe que si es que a uno lo pone enfrente a un muro o a un espacio donde puede pasar, el animal va a pasar por ahí. Claro, o sea, la tendencia natural no es aplastar a la gente, sino que pasar por donde se puede. Exacto, y tampoco era que hubiera gente parada, sino que estaban con sus lanzas, sus picas y todo. Entonces,
Los elefantes pasan por estos pasillos, los acribillan a espadazos, lanzazos, flechas, todo. Y los elefantes entonces montan en cólera, en pánico, y se devuelven y atacan a las propias huestes de Aníbal. Y ahí empieza ya a darse el primer vuelco de la batalla. Porque esa era la primera estrategia de Aníbal. O sea, los que primero iban eran los elefantes. Exacto, para causar pánico y estrago. Y después iba entonces a soltar a sus mercenarios para que terminaran la pega. Pero hasta ahí llegó la estrategia de Aníbal. Imagínate, ¿cuál habrá sido su cara en ese momento? No, imagínate. Y lo otro que en la gran arma secreta de Aníbal, que era la caballería númida, Escipión había logrado que los númidas se cambiaran de bando. Entonces, ahora estaban de igual a igual. Claro. No, fue una batalla donde hubo estrategia, pero también donde hubo fuerza bruta y se midieron hasta prácticamente aniquilarse entre los dos bandos. Claro, o sea, y habían pasado más 14 años más o menos desde la batalla de Cannae. Sí, imagínate, o sea, para Escipión fueron, o sea, como, y los romanos en general, 14 años esperando ese momento. Claro, o sea, habían habido victorias romanas sobre los cartagineses y sobre Aníbal en Italia, pero ninguna de esta magnitud. O sea, fue... imagínate, porque no es como que se hayan ido midiendo de par a par y se desgastaba uno, se desgastaba otro. O sea, así como Aníbal desgastó durante 15 años a los romanos, finalmente los romanos en una sola batalla lograron dar vuelta a la tortilla y fue bastante increíble. Oye, y es verdad, porque a raíz de esa victoria es que Escipión pasa a llamarse Escipión el Africano. Escipión el Africano. Y es verdad que ese es el primer general que recibe el nombre del territorio que, en el fondo, que logra dominar. O sea, ¿o había habido antes otros que se llamaran así? Mira, tienes que pensar lo siguiente. Existía la costumbre de ponerle este sobrenombre a los grandes generales que habían logrado ciertas victorias notables. Pero hasta ese minuto, en Roma, nunca había habido una victoria de esa magnitud, y menos en el exterior de lo que era el territorio romano. O sea, habían generales romanos que habían vencido a los etruscos, por ejemplo, a otras tribus itálicas, algunos de los galos, pero nada del tamaño y la magnitud y la importancia de esto. Entonces, Escipión Africano va a ser el primero que pasa a la historia como el africano, y este sobrenombre va a tener tanta potencia que incluso lo van a heredar sus sucesores. O sea, por ejemplo, su hija, muy famosa, que estuvo casada, ¿cierto?, con el padre de los hermanos Graco, estos famosos revolucionarios, ella se llamaba Cornelia Africana. Ah, mira, no tenía idea de eso. Sí, y después es una costumbre que, de hecho, bueno, el mismo hermano de Escipión va a ser conocido como Escipión Asiático, por algo que vamos a conversar hoy. Escipión ya. Oye, y ya, pero el tema es que Escipión, ahora el africano, le perdona la vida a Aníbal, po. O sea, lo deja, en primer lugar, con vida, y lo deja volver en el fondo a Cartago. Bueno, se ha conversado mucho qué fue esto, por qué los romanos deciden dejar a Cartago continuar, ¿cierto? O sea, Cartago seguía siendo un emporio comercial importantísimo, y eliminarlo del mapa en ese minuto hubiese, la verdad es que, generado un desorden y una desorganización en todo lo que era este gran mundo interconectado comercial que existía. Y curiosamente, los romanos, teniendo siempre esa mirada tan práctica, muchos abogaron por mantener a Cartago, porque decían que si no había una suerte de némesis para los romanos se iban a ablandar. Entonces, que tenía que seguir existiendo Cartago para que los romanos siempre tuvieran en el horizonte esta posible amenaza. Claro. ¿Ya? Y claro, Aníbal entonces... Claro, pero deja con vida a Aníbal, porque también podría haber dicho, este que es el gran terror, que los había derrotado, no sé, como que me da la sensación de que en general, como un gran triunfo había sido, yo fue el que acabé con la vida de Aníbal, pero lo deja con vida, y un poco el hecho de dejarlo con vida es como lo que le permite o le da la posibilidad de convertirse en la tremenda leyenda que es. Bueno, Aníbal tampoco lo capturaron en la batalla, él logra retirarse, y tampoco era que las fuerzas, digamos, y todo lo que era la potencia militar de Cartago haya quedado absolutamente aniquilada. Ya. Entonces él logra escapar en el fondo. Exacto, y se repliega Cartago, pero ya a esta altura ambos bandos dicen como, ya está bueno, sí, ya está. O sea,
creo que, digamos, la suerte está echada, como hubiese dicho el gran Julio César. Claro. Las dos partes se midieron, fueron los romanos los que terminaron venciendo, digamos. Tenían a la ciudad de Cartago acorralada, y yo creo que ya por un tema de desgaste, porque piensa tú que este no era el primer encuentro, o sea, ya llevaban 15 años desgastándose, entonces por un tema práctico también decidieron dejar este evento como el fin. Pero Cartago va a ver su imperio absolutamente disminuido, o sea, deja de haber un imperio cartaginés. No sé si te acuerdas que hablamos cómo después de la Primera Guerra Púnica perdieron Sicilia, también Córcega y Cerdeña. Ahora perdieron todo Hispania y perdieron todos los territorios aledaños en el norte de África, que los romanos se lo entregaron a los númidas, y Cartago va a quedar entonces circunscrito a lo que era la punta de lo que hoy en día es Túnez. Perfecto. ¿Ya? O sea, se acaba el imperio cartaginés, pero sigue existiendo Cartago como ciudad-estado. Pero le prohíben tener una armada, es decir, una marina de guerra, le prohíben tener un ejército, y queda absolutamente disminuida. Y me imagino que también los obligan a pagar ciertas indemnizaciones. Sí, los romanos, como siempre, ahí están cobrando los cheques mensuales. Y va a ser justamente esta indemnización. Claro, uno de los problemas que va a tener que enfrentar Aníbal ahora. Exacto, porque Aníbal se va a volcar a la política, ya que, digamos, ejército cartaginés no hay más. Aníbal entonces decide volcarse a la política para sacar de esta crisis que se avecina a su querida Cartago. Ya, y entonces ahí va a venir, porque él había como incurrido en la política, en el fondo, algunos años antes, y de hecho habría sido como escogido, una cosa así como un magistrado, y entonces es a él el que le toca un poco enfrentar me imagino que tiene que ser una especie como de crisis financiera, de que tiene que lograr en el fondo juntar todos los impuestos que iba a tener que pagarle a Roma, y entonces ahí eso lo hace entrar en conflicto como con los oligarcas. Claro, bueno, Cartago funcionaba como una república, prácticamente igual como funcionaba Roma y muchas ciudades-estado de Grecia, ¿ya? Era una oligarquía pseudo-democrática en la que había un senado, un consejo, que estaba manejado por los sufetes, que era como el equivalente a los cónsules en Roma, ¿ya? Aníbal se postula entonces como sufete y empieza a ordenar este gallinero, y se da cuenta que en todo este pago de indemnizaciones hacia los romanos habían cartagineses como buenos negociantes que estaban ahí con la mano larga haciendo de la suya y poniéndose de acuerdo con los romanos. Y Aníbal entonces empieza a acabar con esta corrupción. Y eso hace que justamente todas las grandes familias de Cartago se pongan en contra entonces de Aníbal y lo terminan condenando y exiliando, y también se había hablado de una condena a muerte y todo, por lo que Aníbal entonces decide escapar, ¿ya? Claro, decide escapar, pero ahí decide escapar entonces solo por el conflicto interno con los cartagineses, no por el temor de que los cartagineses, o sea, estos enemigos dentro de Cartago, lo hubieran entregado a los romanos. Bueno, esa era una de las cosas que estaban negociando todos los que se estaban ahí mojando las manos justamente con los romanos. Como este personaje estaba causando problemas en el mismo Cartago y además era un trofeo tan apetecido para los romanos, una de las cosas que habían acordado justamente estos oligarcas cartagineses era entregarle a los romanos entonces a Aníbal. Bueno, tipo trofeo de guerra. Exacto. Entonces ahí como una especie de Saddam cuando lo sacan del hoyo, ¿te acuerdas de esa imagen? Sí, tal cual. Imagínate un Aníbal que lo entregan a los romanos. Claro, y entonces ahí, soldado que arranca tiene que haber pensado, y además que yo creo que, queda claro con lo que va a ocurrir a partir de ahora, que él fue capaz de hacer cualquier cosa antes que entregarse a los romanos y que concederles la victoria. Sí, lo interesante es que toda la historia de Aníbal, uno piensa como, bueno, se acabó con Sama. Pero hay toda una segunda parte. Claro, sí. Exactamente. Entonces, él decide exiliarse y inicia un periplo que al parecer no es tan claro, o sea, como que va por ciertos lugares, pero termina finalmente donde en la corte de Antíoco III. Antíoco III, Antíoco Megas. Perfecto. Pero vamos a hacer una pausa, porque todo lo que viene a continuación entramos como en otro mundo. Exacto. ¿Ya? Entonces yo creo que hace mejor hacemos un corte aquí y continuamos. Y primero que nada saber quién es Antíoco, cómo llega ahí y qué es lo que pasa.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, conversando con Sergio Vergara en este tercer capítulo sobre el gran Aníbal Barca, este estratega, general cartaginés, que es verdaderamente una leyenda. Entonces lo tenemos que él decide exiliarse de Cartago ante la posibilidad de que se lo entregaran a los romanos, y empieza un periplo curioso que lo lleva a la corte de este Antíoco III, que se encontraba, o sea, como el núcleo de su poder era como en lo que hoy día es Siria, o sea, la capital. O sea, en ese minuto, Antíoco III era el rey, o mejor dicho, el emperador del imperio más grande que existía en ese minuto en el mundo, ¿ya? Era el imperio Seleucida, que era un imperio que había de alguna u otra manera evolucionado de los reinos de los sucesores o herederos, como quiera llamársele, de Alejandro Magno. Claro, que ¿ya? esos son los viádocos, y que entonces nosotros decidimos que vamos a tener que hacer otro programa sobre los viádocos, porque esto nos va a quedar aquí, nos va a quedar una pata media coja. Sí. Pero claro, o sea, de los herederos de Alejandro Magno se habían formado, en el fondo, después de las peleas de estos generales, distintos, lo que se llama de repente así como reinos helenísticos. Helenísticos. Y de los más importantes es este, que además es imperio. Este es el más gigantesco de todo. Ya. Mira, tenemos que pensar lo siguiente. Durante los últimos ya 5 programas que me ha pernado aquí, nuestro foco ha estado en el Mediterráneo occidental, ¿ya? Donde están ocurriendo una serie de cosas, y daría la impresión de que es como el resto del mundo está estático, ¿cierto? No. En vista de este gran conflicto. Pero la verdad es que en la otra mitad del Mediterráneo, y con el foco en realidad expandido hasta Pakistán y la India, Claro. está quedando una ensalada que no te puedo explicar, ¿ya? Sí. Y quizá es el periodo más fascinante y más relegado de la antigüedad, que es esto que decías tú, que es el periodo helenístico. Uno, cuando ha estudiado la historia en el colegio, por ejemplo, o así una pincelada rápida en la universidad, por lo general nos hablan, ¿cierto?, de Egipto, los persas, los griegos y después los romanos. Los romanos, así como que fuera una cosa lineal. Y los griegos tienen como su gran guinda de la torta con Alejandro, muere Alejandro, y el foco migra justamente al ascenso de Roma. Pero en todo este periodo intermedio que Roma está creciendo, en la parte del Mediterráneo oriental y todo lo que es Mesopotamia, Egipto, la India, Pakistán, Turquía, incluso el sur de Rusia, todo lo que son estos herederos de Alejandro están cambiando el mundo y reformando los conceptos culturales, las barreras geopolíticas. Es una cosa de locos, pero no nos adelantemos. No. Pero vamos Centrémonos en Aníbal. Y después vamos a recapitular para explicar bien lo que está pasando allá. Pero todo parte justamente porque Aníbal, durante el conflicto con los romanos, ¿ya?, por ahí por el año 215 más o menos, o 210, decide que necesita un aliado para poder lidiar con esta invasión de Italia, ¿ya? Ya le habían, por un lado, cortado entonces el suministro desde Hispania. Los sufetes en Cartago estaban reacios a mandarle más recursos, y Aníbal tiene que buscar entonces una persona que pueda apoyarlo desde un lugar cercano, que además empiece a transformarse también en una espina en el costado de los romanos. Y lo encuentra justamente en Grecia, y específicamente en Macedonia, ¿ya? Un personaje que se llama Filipo V de Macedonia, que era heredero de estos reinos helenísticos, y va a ser él quien, en conjunto con Aníbal, entonces va a entablar una guerra contra los romanos. Le salió como el forro, no le resultó muy bien, ¿ya? Finalmente tiene que retirarse de la guerra púnica porque tiene problemas en casa, pero eso desencadena una serie de otros conflictos en Grecia y en Asia Menor, ¿ya? Obviamente los romanos quedaron con sangre en el ojo con este personaje, y una vez que termina la Segunda Guerra Púnica se encargan justamente de lidiar con este Filipo. Pero Aníbal entonces había hecho las conexiones con ya estos reinos helenísticos del Mediterráneo oriental, ¿ya? Uno de los personajes que estaba aliado con este Filipo V de Macedonia era Antíoco III
del Imperio Seleucia, ¿ya? Y va a ser así entonces como Aníbal en esta red de contactos va a ver que justamente aquí tiene un lugar donde llegar, ¿ya? Esto es un poco enredado, es como Game of Thrones pero elevado a 3. Claro. Y así va a ser como Aníbal, como bien dices tú, comienza su periplo y su gran odisea, en la que va a pasar por diferentes reinos helenísticos, reinos de Asia Menor, por el Levante, y va a vivir una serie de aventuras que son dignas de Tintín prácticamente, hasta que se va a volver a encontrar con los romanos, y eso es lo notable, y se va a volver a encontrar con Escipión, además, en todo este gran periplo. Sí, por eso yo lo vi por ahí, leí de ese encuentro y quedé así como... ¿Y es cierto que se encontraron y que tuvieron esa conversación que relatan los historiadores romanos? Mira, se ha puesto en tela de juicio este encuentro. Porque hubo una conversación. Sí, ya vamos a llegar al encuentro específico, pero los historiadores griegos y romanos eran bien mentirosillos y adornaban mucho la... Su cosecha. Sí, sí. No, era... Sí, le tiraban mucho ingrediente encima a las historias para que quedaran entretenidas, pero en pos de la espectacularidad y cierto del romanticismo de la historia, yo creo que sería pecaminoso decir que esto no pasó. No, claro, pues es un gran momento. Y entonces ya, se pone a las órdenes, podríamos decir, de este Antíoco III, y este Antíoco III también enemistado con los romanos. Claro, porque pasó que justamente los romanos entonces, terminada la Segunda Guerra Púnica, deciden entablar una guerra con Filipo V de Macedonia, ¿ya? Cruzan el mar Adriático, entran en conflicto con este personaje, después de una serie de encuentros logran sobreponerse los romanos, a pesar de que no conquistan el territorio de facto, se transforman de alguna u otra forma como en los libertadores de Grecia, ¿ya? Desde la época prácticamente de Filipo II de Macedonia, es decir, el padre de Alejandro, que las ciudades estado griegas habían perdido su autonomía porque Filipo II había dicho: yo voy a ordenar este cuento, ¿ya? Después de la guerra del Peloponeso, Grecia había quedado absolutamente devastada y desgastada, y Filipo II dijo: Grecia es demasiado potente cultural, militar y económicamente como para que, producto de trifulcas internas, ¿cierto?, no podamos de alguna u otra forma conquistar el mundo. Y Filipo II entonces impone su hegemonía y su control por sobre todas estas ciudades-estado griegas. Y eso es bien increíble, porque eso también daría como para otro programa, pero es bien increíble pensar que este gran momento de los griegos, que parte con Filipo II, porque Filipo II podría haber sido también el grande si no hubiera existido Alejandro. Sí, si no lo hubiesen asesinado. Claro, si no hubiera muerto y que su hijo haya sido el gran Alejandro Magno. Que hayan sido desde Macedonia, en el fondo, que se da este gran momento para el mundo griego, todo esto de hablar de este periodo helenístico, cuando para muchos de los griegos, o sea, de las ciudades-estado griegas, los macedonios era como que casi no eran griegos. No, eran espantosos, eran unos campesinos que hablaban un idioma burdo con un acento rústico, y eran hombres que se vestían esto era la perspectiva de los griegos, obviamente, con piel de oveja, y vivían en la montaña, y quizás hacían que otra cosa con las ovejas en la montaña. Claro. Entonces... claro, entonces pues digo, llama la atención. Es que yo creo que era necesario que viniera justamente alguien de afuera, porque ya el concepto de las democracias, de las oligarquías, tenía tan desgastado este mundo político griego, que fue justamente este universo más feudalista y monárquico que tenían los macedonios el que logró unificar y ordenar Grecia de alguna manera. Claro. Porque Grecia, piensa tú que después de la guerra del Peloponeso, la verdad es que quedó hecha a pedazos. O sea, no quedó nada en pie, no quedó nadie en pie. Claro. Entonces era un mundo que estaba sumamente desgastado, pero que, a pesar de que Filipo, Alejandro y después estos diferentes reinos helenísticos los habían llevado a una gloria inimaginable para los griegos, habían perdido su autonomía, ¿ya? Entonces, cuando los griegos ven llegar a los romanos, que entablan entonces combate con este Filipo V de Macedonia, dicen: estos tipos son nuestros libertadores, son republicanos, quieren sacar al monarca,
y los romanos toman el rol de alguna u otra manera, con intereses obviamente bajo la manga, pero de los libertadores de Grecia. Y de hecho no conquistan el territorio, y una vez que derrotan a Filipo, lo ponen en su lugar, acotan su territorio, le devuelven la autonomía a estos pueblos justamente y a esta ciudad-estado griega. El problema era que Filipo V de Macedonia no tenía un ejército tan poderoso como para mantener esta hegemonía en Grecia. Y había entonces buscado un aliado más poderoso. ¿Y quién era ese aliado? Antíoco III del Imperio Seleucia. Claro. Y entonces, este Antíoco III, ¿quién es Antíoco III? Partiendo por ahí. O sea, ¿qué generación después de el fondo de que se conforma este imperio tras la muerte de... Antíoco III ya sería la cuarta o quinta generación de lo que es el fundador del Imperio Seleucida, que es Seleuco. Por eso se llama Imperio Seleucia. Ya vamos a hablar de Seleuco, que es otro personaje increíble. Y estos personajes que habían instaurado justamente monarquías imperiales, habían ido heredando estos conflictos intestinos entre estas grandes potencias y reinos helenísticos, ¿ya? Eran eternos enemigos y eternos aliados que se casaban entre parientes para formar alianzas, pero se había mantenido un equilibrio entre los tres reinos más grandes, que era el Imperio Seleucia, el Egipto Ptolemaico de los Ptolomeos, y la Macedonia entonces justamente de este Filipo V, ¿ya? Y cada vez que uno se hacía muy poderoso, por ejemplo, si los Seleucidas se hacían muy poderosos, Filipo V se aliaba con el Ptolomeo que estuviese en ese minuto, y así se mantenían en orden, ¿ya? Y resulta entonces que Filipo V se había aliado con Antíoco III para que Antíoco mantuviera ocupada a todas las ciudades-estado de lo que es Jonia, es decir, la costa occidental de Turquía, que ahí hay una serie de ciudades-estado y reinos griegos más pequeños como Pérgamo, Rodas, mientras él entonces conquistaba Grecia. El problema fue que los romanos sacan a Filipo V, pero heredan justamente este conflicto que llevaba Filipo V con toda esta otra ciudad-estado en pos de Antíoco III, ¿ya? Okay. Y así va a chocar lo que en ese minuto eran las dos potencias más, digamos, poderosas militarmente de la antigüedad, que era la República Romana, que venía en alza, y el Imperio Seleucida, que en ese minuto estaba en su máximo apogeo y su máxima extensión. Claro, y si uno lo mira en el mapa, es un tremendo imperio. Es gigantesco. Piensa tú que va desde Pakistán, teniendo como límite el río Indo, hasta lo que es el Levante, limitando con Egipto y gran parte de Asia Menor. O sea, era prácticamente el mismo imperio que había forjado Alejandro Magno y que en su minuto habían tenido los persas, bajo el gran Darío el Grande, claro, a excepción de Egipto, que en este minuto estaba controlado por Ptolomeo. Exactamente, claro, es prácticamente todo eso. Y es que me quedé pensando en que uno escucha mucho cuando hablan de Antíoco III de Siria, porque estos reyes, me imagino que un poco como que la corte, la capital estaba donde estaba el rey, o sea, el emperador, pero tenía como de sus ciudades más potentes en el territorio de lo que hoy día es Siria. Lo que pasa es que este imperio era tan grande que no le bastaba una sola capital, ¿ya? De hecho, va a ser el único reino o territorio de los herederos de Alejandro que va a heredar el sistema persa de las satrapías y los sátrapas, ¿ya? Las satrapías eran provincias o regiones, y los sátrapas eran los gobernadores de esas regiones. Por ende, cada una de estas satrapías tenía una capital. Y aparte de eso, digamos, la corte seleucida en sí necesitaba de varias capitales. En la misma, pensemos en Mesopotamia, Seleuco había formado o digamos fundado la ciudad de Seleucia, ¿ya? Y Antíoco no se podía quedar chico frente a su bisabuelo y fundó Antioquía, ¿ya? Que estaba justamente en Siria. Y es por eso que la corte de Antíoco III estaba puesta en Siria, y además porque este personaje se había ido a instalar ahí porque el foco de su atención había migrado justamente hacia el Mediterráneo en ese minuto. Claro. Pero antes de eso, su corte había estado probablemente en Bactria, en Afganistán o en Pakistán, cuando estaba justamente conquistando los territorios en la India.
¿ya? Exactamente, claro. O sea, cambiándose dependiendo de cuál era el interés del momento. exacto. Y entonces ahí va a llegar Aníbal. Y se va a ofrecer, me imagino, todos sus conocimientos militares como para ayudarlo en este enfrentamiento con los romanos. Exacto, porque justamente Antíoco va a ver que inevitablemente va a chocar con los romanos, y qué mejor asesor que un personaje, ¿cierto?, que estuvo Sí. en conflicto 15 años con los romanos y que los tuvo entre la espada y la pared un buen tiempo, y que si no hubiese sido porque le cortaron los recursos los propios cartagineses, probablemente la Podría historia haber hubiese llegado- sido muy distinta. Claro, claro. Así que Antíoco decide justamente, digamos, apoyarse en el consejo de este personaje, pero Antíoco III era Antíoco Megas, Antíoco el Y grandioso, tiene o sea, que haber sentido ni siquiera una- Magno, Megas, imagínate. Claro, tiene que haber sentido unos celos espantosos, y probablemente yo creo que esos celos y esa envidia de mirar, de saber que estaba frente a Aníbal, hizo tal vez como que cometiera el error de no darle el puesto que le habría correspondido. Porque, Exacto, porque no escuchó ninguno de los consejos Claro, finalmente claro. que le dio Aníbal. Por ejemplo, piensa tú que una de las cosas que hizo fue nombrar a Aníbal almirante de su armada. cuando ¿Ah? no tenía ninguna experiencia en el mar. O sea, Aníbal había cruzado el Ródano en esas balsas y era la vez que se había subido Claro. a un barco, Claro. a pesar de que venía de una cultura naviera, pero Aníbal era un guerrero de infantería, ¿ya? Claro. Entonces, a pesar de eso, Aníbal logró un par de triunfos navieros, por ejemplo, contra Rodas y contra la Marina de Pérgamo, pero fueron cosas menores. Lo que sí ideó una estrategia que se dice que fue la primera vez que se hizo como esta guerra Sí, química Claro. o como psicológica, biológica, claro, biológica, claro. justamente, que en un combate naval que estaba justamente, digamos, menor número, en desventaja, se vio rodeado por la armada, ¿cierto? No me acuerdo si era la de Rodas en ese minuto. Aníbal lo que hizo fue poner en todas estas armas de artillería que tenía las catapultas, en vez de lanzar, por ejemplo, piedras o balistas, o qué sé yo, proyectiles incendiarios, llenó unas, digamos, ánforas de arcilla con serpientes venenosas, y las tiraba contra las cubiertas de los otros barcos, se quebraban en la cubierta y salían estas, imagínate, después de haberlas batido así como quien bate un avispero, salían estas serpientes y mordían a los marineros y causaban pánico. Así que esa fue como la primera arma biológica de la historia de la antigüedad. Increíble, pero oye, que de verdad que es un personaje que tiene tantas cosas, tantas como aristas y este tipo de cosas que uno a lo mejor son especies de anécdotas, de leyenda, pero que es mucho mejor creer que son ciertas. Pues, Sí, no, bueno, fabulosas. yo creo que muchas, o sea, con el ingenio de Aníbal no me cabe duda que estas cosas sí, pues, pasaron en verdad. Claro, porque haber preparado eso, esa arma, así como decíamos, o sea, como primera arma biológica, o sea, tiene que haber requerido, imagínate, tener las serpientes, conseguir Sí. las serpientes, partiendo por ahí. Pero finalmente no le termina yendo bien, si decimos como en conclusión, en estos enfrentamientos con los romanos en el bando de este Antíoco III. Y eso le va a generar inconvenientes con Antíoco III que lo hacen salir O sea, de ese claro, reino. antes de eso viene quizá un episodio que es imposible no contarlo, que es una de las batallas más grandiosas, apoteósicas y sangrientas de la antigüedad, que es la batalla de Magnesia. Ya, hay una batalla, la batalla. Épica, o sea, Sama es de jardín infantil al Ya, lado de, ya, de lo ya. que es Magnesia. Ya, perfecto, de niño de pecho, Sí. de lo que nos vas a contar. Pero eso a la vuelta de los comerciales, ¿te parece? Me parece. Bueno, y estamos de vuelta aquí viajando en el tiempo con Sergio Vergara, intentando contar la etapa final de Aníbal, ¿cierto? Y entonces lo tenemos frente al momento de una de las mayores batallas. Exacto, la batalla de Magnesia.
¿Ah? ¿Ya? Poco a poco los romanos, como te explicaba, primero habían puesto a su lugar a Filipo V, habían logrado liberar gran parte de la ciudad-estado de Grecia, pero estaba la presencia de Antíoco todavía en lo que era la Grecia continental. Los romanos lo fueron empujando hasta que lograron sacarlo de Grecia, pero seguía causando estragos en las ciudades-estado de Jonia, es decir, en la costa occidental de Turquía. Los romanos van a cruzar entonces el Helesponto. Por primera vez en su historia van a poner un pie en Asia Menor, ¿ya? Piensa, es que esta época en realidad es fascinante, porque los romanos nunca antes habían salido de Italia. Claro. Y en el periodo de 20 años fueron a pelear a Hispania, al norte de África, ahora están en Turquía, o sea, agarraron vuelo y no hubo quien, como que ellos les dieron la mano y se agarraron del codo y ahí no pararon más. Claro. Y va a ser justamente en este cruce hacia Menor donde se va a producir un choque gigantesco, ¿ya? Entre las huestes romanas y las de Antíoco III. Y esto debe haber sido digno de ver, porque pensemos que por un lado el ejército de Antíoco III, que contaba con un imperio que iba de la India, Afganistán, el sur de Rusia, Arabia, Asia Menor, el Levante, o sea, brutal. Tenía elefantes de la India, carros de guerra de lo que era Anatolia, jinetes, digamos, con arco y flecha de lo que eran hoy en día Kazajstán, las mismas falanges macedónicas, o sea, era un ejército variopinto, multiétnico, una cosa que lo que se te ocurriera la tenía. O sea, si tenía una, no sé, un escuadrón que soltaba gatos para que asustaran a los caballos, estaba. Tenía de hecho una caballería blindada de dromedarios, tenía caballería de caballos, tenía, o sea, olvídate, todo lo tenía todo. Y por el otro lado estaban los romanos, que tenían infantería y una caballería, pero absolutamente inservible. En su minuto habían tenido la caballería númida, pero esos habían quedado en el norte de África. O sea, los romanos eran estos guerreros campesinos que se iban a enfrentar a este ejército. O sea, era como Bolivia contra Estados Unidos, pero en el sentido en cuanto como a variedad. Pero en calidad, los romanos no tenían parangón, ¿ya? Habían vencido ya a la falange macedónica de Filipo V, pero a lo que voy con esta comparación es que si tú ves, por ejemplo, la armadura de un hoplita Seleucida, tú decís, este tipo es un Robocop. Y ves al hoplita, o mejor dicho, al legionario romano, descalzo, con una placa de bronce cuadrada, con una espada corta y un pilo. O sea, uno dice, no, jodieron. No tenían por dónde. Exacto. Claro. Pero va a ser justamente el arrojo, la resistencia y la estrategia romana la que se va a terminar llevando la mejor parte de este conflicto. Y de hecho los romanos van a tener que sacrificar toda un ala de su ejército contra la caballería de Seleuco para poder lidiar con la infantería. O sea, y aquí hubo un choque de carros de guerra con sables a los lados, con dromedarios que chocaban con la caballería de Pérgamo que estaba ayudando a los romanos, o sea, olvídate. Pero Aníbal le había dicho a a Antíoco cómo tenía que formar esto. Y Antíoco no le hizo caso. Y por eso terminó perdiendo en gran medida la batalla, ¿ya? Y esta batalla, los romanos, fue comandada por el hermano de Escipión africano, que es Escipión asiático o asiageno, como le dicen, y por eso tiene ese nombre porque ganó esta gran batalla en Asia Menor. Y de ahí viene su epíteto entonces, o sea que los asiático. Escipión, no, eran atómicos. Hay que tenerlo en mente. Sí. Y se dice que Escipión africano viajó a esta campaña a asesorar a su hermano, porque en ese minuto el que tenía el consulado era su hermano. Escipión africano en ese minuto era un ciudadano común y silvestre, pero cuentan las fuentes que era él el que movía los hilos atrás de... por detrás. Exacto. Y ahí, en ese momento, se habría producido el encuentro entre Escipión africano y Aníbal. Antes de este encuentro en Magnesia, supuestamente cuando estaban intentando solucionar a través de vías diplomáticas todo este gran problema y toda esta ensalada de conflicto que había en Grecia, no me acuerdo si fue en Mileto o en Éfeso, que hubo una conferencia entre todas estas potencias y la ciudad-estado. Se iba a encontrar entonces Aníbal como parte de la comitiva de Antíoco, y Escipión africano como la comitiva de los romanos. Y se dice que se encontraron en un baño o en un gimnasio griego en una de estas ciudades,
y tuvieron una conversación. O sea, pero es increíble pensar como lo distendido de la situación, porque tiene que haber habido una admiración y un respeto también. O sea, debe haber sido increíble para estos dos personajes toparse. Ya se conocían. Piensa tú que se habían visto frente a frente en Sama. Claro, pero aquí ahora sentado, me imagino que bien vestido, ¿no? Con de terno. Claro, de terno y de corbata. y entablar una conversación, pues, o sea, no en el campo de batalla. Exacto. Y cuenta la leyenda, ¿cierto? El mito urbano, que, bueno, imagínate los egos de estos dos personajes. O sea, tapón de océano los dos. El gran Aníbal y el que venció al gran Aníbal. O sea, y se dice que mientras estaban entonces disfrutando un baño turco o en un baño termal, Escipión le pregunta a Aníbal que para Aníbal, ¿quién eran los tres generales o más grandes estrategas de la historia? Y por supuesto que Aníbal dice, bueno, primero Alejandro, por Alejandro Magno. Segundo dice Pirro, el rey Pirro, ¿te acuerdas que hablamos de las guerras Pirro? Ya. Y tercero tendría que ser yo, dice Aníbal. Entonces se dice que Escipión, obviamente riéndose, pero no de manera burlesca, le dijo como, bueno, entonces obviamente yo estoy por sobre eso porque yo te vencí a ti. Entonces claro, ahí había como un juego. Hay varias versiones del encuentro. Exactamente, claro. No, es genial, o sea, la conversación me parece atómica, ¿no? Exacto. De ese juego de ego. Pero la cosa entonces no va bien para los romanos. No va bien para Antíoco. Para Antíoco. Y obviamente, después de esta gran derrota, Antíoco pierde parte importante de su imperio en Asia Menor, la cual los romanos se la entrega al reino de Pérgamo, que se transforma en otra superpotencia. Y una de las concesiones que Roma, digamos, entabla con Antíoco es decirle, pásame a este compadre de Aníbal, porque claro, ya, no te lo pedí en Cartago, pero si se viene para acá y empieza de nuevo a revolver el gallinero, no. Y así es como Antíoco dice, ya, voy a entregar entonces a Aníbal para que no me empiecen a quitar otras mascadas de mi territorio, y Aníbal tiene que nuevamente entonces arrancar, ¿ya? Y aquí hay que rebobinar un poco. ¿Te acuerdas que te había hablado de las satrapías del imperio Seleucia? Uno de los sátrapas de este imperio se llamaba Artaxes, ¿ya? Artaxes era el sátrapa de la provincia o de la satrapía de Armenia, que era un gran reino que en su minuto también había sido una satrapía de los persas, que es prácticamente lo que hoy día ocupa Armenia, Georgia, parte de Azerbaiyán. Era un país bastante, o sea, un territorio... Como en la zona del Cáucaso. Exacto. Y entonces Artaxes le va a decir a Aníbal, ok, yo te refugio, aprovechando que yo tengo planeado también separarme de este caballero Antíoco, ya que va en bajada, voy a aprovechar la instancia y voy a transformar mi satrapía de Armenia en mi propio reino, ¿ya? Y ahí nace justamente Armenia como nación. Armenia es uno de los países más antiguos del mundo como tal, ¿ya? O sea, increíble. Armenia existe desde el año prácticamente 190 a.C. y uno de los fundadores teóricos de Armenia es Aníbal, porque va a asesorar a este Artaxes. Imagínate, claro. Y Artaxes va a, así como Seleuco hizo Seleucia, Antíoco hizo Antioquía, Artaxes va a fundar Artachata, que es la capital antigua de Armenia. Y Aníbal entonces lo va a asesorar en cómo fortificar esta capital de Artachata, ¿ya? ¿Has ido a Armenia? No, nunca. Es uno de mis sueños. Hay que ir. Sí, a conocer. Pero todo. Obvio, Sergio, nuestro próximo destino. Así que viajando ahí en los viajes cocha hay que hacer Armenia. Pues vamos a organizar uno para allá. Bueno. Por la ruta de Aníbal. A la ruta de Aníbal, sí. Pero no, de todas sería maneras. increíble. Sí. Bueno, la cosa es que Aníbal entonces está ahí feliz con Artaxes, pero a medida que los romanos van expandiendo sus tentáculos, uno de los aliados que empiezan a cultivar va a ser este nuevo reino de Armenia. Y una de las concesiones que va a entablar Armenia con Roma es, de nuevo, pasa para acá. Claro. Entonces Aníbal tiene que arrancar nuevamente a un reino que está hoy en día. ¿Te has fijado que Turquía en la parte norte, en el Mar Negro, tiene como una puntita así? Sí. Había un reino que se llamaba Bitinia, ¿ya? Donde estaba el rey Nicomedes.
que había fundado Nicomedia. Como puedes ver, los egos de estos personajes. Todos se ponían ciudades al estilo Alejandro. Y ahí cae Aníbal finalmente, queda un tiempo ahí, pasando su vejez, su retiro, y los romanos finalmente empiezan a cultivar amistad entonces con Nicomedes de Bitinia, y finalmente ya a Aníbal se le acaban las posibilidades, ya cansado, ya viejo entonces, se entera que Nicomedes lo traicionó y decide entonces quitarse su propia vida. Ya, y es verdad que habría tenido el veneno en un anillo. En un anillo, cuentan las fuentes, no sé cómo será esto de guardar veneno en un anillo, pero sí, decide tomar veneno para no justamente darle la satisfacción a los romanos. Exactamente, para no permitirle a los romanos vencerlo. Exacto, claro. Menos en un campo de batalla, o sea, se lo iban a hallar así detenido, imagínate bajándole la cabeza en el carro, claro, como un delincuente. No era un final digno. No, así que... Y Aníbal está enterrado en Turquía. Ah, pero ¿y hay certeza de que es ahí? Hay un lugar que dicen que es la tumba de Aníbal Barca, justamente en lo que es esta zona de Nicomedia. ¿Viste? Tenemos que ir para allá. Porque yo escuché, pero hay como como una especie como de campo de cipreses, al parecer. Hay un que monumento, le puesto como un mármol. Exacto. Y que ahí... No, ya tenemos la ruta del próximo viaje. Sí. Nos quedan 2 minutos. Para terminar. Porque después, muchas de estas, o sea, la gran mayoría de estas cosas las sabemos por las fuentes romanas. Sí, y griegas. Y griegas. Y en muchas de las fuentes romanas lo catalogaban como un hombre cruel, despiadado, una muy mala persona. Sí. Pero hay otras visiones que alaban al gran estratega. A tu modo de ver. O sea, yo creo que Aníbal es un personaje... Yo creo que endiosar a los personajes humanos siempre es un error. O sea, decir como no tenía defectos y así como transformarlos en demonios también. Creo que Aníbal, para poder haber llegado donde llegó, haber hecho las cosas que hizo, tiene que haber sido un personaje donde el fin justificaba los medios. Y de que hubieron episodios de crueldad. Como que había hecho puentes con los cadáveres de los romanos que había matado, cosas como así tremendas. A ver, las fuentes romanas y las fuentes griegas siempre tienden a ensuciar y a embarrar las figuras de sus enemigos. Sí. ¿Ya? Y es muy probable que gran parte de las cosas que se cuentan sean mentira o estén exageradas. Claro. Pero los romanos hicieron muchas cosas parecidas durante las guerras púnicas también. Y en la antigüedad era un mundo cruel, era un mundo crudo. O sea, es muy probable que Aníbal, al igual que muchos grandes personajes de la antigüedad, para él la vida humana y el valor de la vida humana era una moneda de cambio. Sí. ¿Ya? O sea, bueno, y además que hay que pensar una cosa, en guerra... Sí, o sea... todos los medios en la vida, o sea, en la tuya o la mía. ¿No? O sea, Aníbal era un caudillo de guerra. Entonces, pensar que era Benito Baranda no aplica. De que hubo crueldad, te fijas, tiene que haber habido. Absolutamente. Sí. Pero por lo mismo creo que son estos personajes los que forjan la historia y los que nos dan estos relatos. O sea, más allá de decir, no, es que era terrible porque tuvo esclavos o porque mató gente. Sí, ok, ya, pero ya fue, es lo que es. Y mira la historia que nos legó. No, o sea, piensa que hemos tenido 3 programas de Viajando en el Tiempo para hablar de Aníbal. O sea, me da lo mismo si era bueno o malo. Claro, pero ha dado... Exacto. Estamos hoy día nosotros aquí en Santiago de Chile conversando de él. Es como decir, no contemos la historia de los Borgia porque, eran... No, absolutamente no. Así que yo lo encuentro fascinante, he aprendido muchísimo de un personaje que la verdad era bien poco lo que sabía, pero esa es la maravilla que tiene la historia. Y esa es la maravilla de la historia, más que tiene todos estos elementos que son casi tiene como de teleserie o de película. Y lo que vamos a hablar en el próximo programa, donde vamos a hablar de los diádocos. Esa es la teleserie máxima. Esa sí que tiene teleserie, sí. ¿Cierto? Así que nada, pues nos vemos la próxima semana y vamos a estar nuevamente con Sergio Vergara. Así que muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, Bárbara, que estén todos muy bien.